Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Hoy los acompaña Mariana Cárdenas, profesional del INSOR. Estoy muy contenta y complacida de estar compartiendo con todos los agentes que en las distintas regiones del país atienden a primera infancia sorda. Hoy estoy para compartir con ustedes algunos de los lineamientos y orientaciones e investigaciones que hemos hecho desde el Instituto Nacional para Sordos INSOR. Este es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace muchísimos años y en este momento pues me paro desde el proyecto Colombia Primero en Educación. Perfecto, pero antes de empezar a hablar de la primera infancia, quisiera que todos los que nos acompañan hoy, aquellos que de pronto no conocen sobre el INSOR, contarles un poco qué es el INSOR. El Instituto Nacional para Sordos INSOR es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Tenemos más o menos una vida de 62 años. Durante este tiempo el INSOR ha tenido diferentes funciones y propósitos, pero siempre encaminados a fortalecer y a velar porque los niños, jóvenes y adultos sordos reciban una educación de calidad. Como les decía, es adscrito al Ministerio de Educación Nacional. ¿Cómo está organizado el INSOR? En el INSOR está organizado, tenemos un consejo directivo que está compuesto por la dirección general, por los subdirectores. También tenemos las subdirecciones que tienen que ver con lo misional, además de la Oficina de Asesoría Jurídica, de las oficinas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y las misionales, que son la Subdirección de Gestión Educativa y la Subdirección de Promoción y Desarrollo. Esta es a grandes rasgos la estructura del Instituto Nacional para Sordos INSOR. Recuerden que en el año 97 el INSOR se reestructuró y pasó de ser una entidad ejecutora a ser una entidad investigadora y asesora. A partir de ese momento, el INSOR empieza obviamente a llegar a todo el país a través de investigaciones y procesos de asesoría y asistencia técnica. Con todo este capital de conocimiento acumulado, hemos venido trabajando. Les voy a contar así a grandes rasgos lo que tiene que ver con la Secretaría General. De esta oficina se desprende Atención al Ciudadano, que es ese espacio donde todos los ciudadanos sordos o oyentes tienen la posibilidad de comunicarse con el INSOR para hacer las indagaciones, las cuestiones o poner las quejas correspondientes, que lo pueden hacer a través de la línea telefónica que aparece en la pantalla, el correo electrónico o por Skype. Este espacio es muy importante porque es el que nos da la posibilidad de atender directamente a nuestros usuarios, repito, sordos u oyentes que tienen alguna inquietud frente a lo que el INSOR está desarrollando en determinado momento. También puede ser presencial, puede ser en la sede del INSOR o en un espacio muy importante que lleva más o menos unos 2 años y medio, que se llama Tu Hora con Marcela, Tu Hora con la Dirección, y es un espacio donde la directora del INSOR, o en este momento el director encargado, atienden a personas sordas o oyentes que tienen que compartir alguna experiencia con ellos, hacer alguna indagación, alguna solicitud. Igualmente contamos con una oficina de comunicaciones y prensa compuesta por profesionales sordos y oyentes, especialistas en comunicación, en todo lo que tiene que ver con esto de las redes, para estar permanentemente divulgando todo lo que hacemos al interior del INSOR, de manera que el país esté actualizado día a día sobre las acciones que desarrollamos para y en bien de la comunidad sorda colombiana. En la Subdirección de Promoción y Desarrollo, que es una de las subdirecciones misionales, igualmente está compuesta por profesionales sordos y oyentes, y en esta subdirección básicamente está encargada de promover acciones interinstitucionales para promover la generación de entornos pertinentes para la inclusión social de las personas sordas, espacio muy importante porque estamos en boga de la inclusión educativa y la inclusión de las personas sordas. Entonces es como generar esos espacios y que a través de la comunicación podamos todos los colombianos, los que habitamos en este país o fuera del país, conocer sobre los últimos avances, conocer sobre los movimientos y sobre las diferentes actividades que realiza tanto el INSOR como pues la comunidad sorda en general. Igualmente tenemos la presentación y promoción de bases normativas de política pública en materia de discapacidad, es decir, es un grupo de profesionales que se encargan de divulgar todas aquellas normatividades que van saliendo a medida que se van haciendo este tipo de adecuaciones o de que es necesario ir actualizando toda la normatividad. Entonces nos encargamos también de divulgarla de manera que los sordos se enteren de primera mano sobre estos procesos. Igualmente, hacemos ajustes razonables para garantizar el acceso a la información, a la comunicación para personas sordas. Y digamos que este ha sido uno de los lemas y de los aspectos que más hemos trabajado del INSOR, y es cómo hacer que los sordos tengan una comunicación 100% accesible. ¿Cómo se garantiza eso a personas que en su educación no han tenido la oportunidad de
apropiar una lengua escrita que les permita llegar directamente a eso. Pues es una tarea del INSOR hacer que todos esos contenidos y todas esas normatividades se logren hacer accesibles a través de la presentación de videos en interpretación, en traducción, de manera que de primera mano les llegue a los sordos. Bueno, así de grandes rasgos les presento la Subdirección de Promoción y Desarrollo. Obviamente es un grupo que tiene muchísimas más sesiones y muchísimas actividades que hacen un gran trabajo en pro de que el ENSOR sea visibilizado y sobre todo que la comunidad sorda sea escuchada, visibilizada y tenida en cuenta en diferentes espacios de la sociedad. Esta es la Subdirección de Promoción y Desarrollo. Me voy a centrar en la Subdirección de Gestión Educativa. Esta subdirección también está compuesta por profesionales sordos y oyentes que tienen un amplio recorrido en la educación de los sordos. En este momento en esta subdirección estamos desarrollando un proyecto que se llama Colombia Primera en Educación para Personas Sordas. Ese es un proyecto muy importante que empieza hace más o menos unos 2 años y medio. Se está realizando, está centralizado en 10 ciudades focalizadas. Estamos trabajando primera infancia, gestión política y legal, lengua de intérpretes, educación formal, ajustes razonables, materiales educativos, educación superior, asesoría de asistencia técnica y ciudades focalizadas. Es decir, este proyecto Colombia Primera en Educación está constituido por todos estos frentes y la idea es que cada uno de estos frentes lo atendemos en las 10 regiones. En cada una de las regiones tenemos gestores territoriales, que son las personas encargadas de hacer toda la gestión en el territorio. Entonces, por ejemplo, hablando de la primera infancia, necesitamos estar al día con lo que está pasando en las políticas de primera infancia, qué está pasando con los niños sordos menores de 5 años, están siendo escolarizados, quién los está atendiendo. Básicamente es el trabajo que hacemos, pues, entre otros temas. En lo que tiene que ver con la asesoría de asistencia técnica, pues, es decir, tenemos que abarcar el resto de departamentos y ciudades que no abarcamos desde Colombia Primera en Educación. Otro grupo de profesionales se encarga de hacer este tipo de procesos, llegando a los municipios, llegando a los demás departamentos, para lograr hacer asesoría de asistencia técnica a universidades, a instituciones educativas, a hogares infantiles, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a Educación Superior, al SENA, de manera que tengamos un seguimiento frente a lo que estamos trabajando desde el INSOR y para buscar que los sordos reciban una educación de calidad. En lo que tiene que ver con las ciudades focalizadas, les decía, tenemos 10 ciudades. Estas ciudades ya en un momentico se las presento. Estamos trabajando, tenemos focalizada la ciudad, pero trabajamos con el departamento y en esa ciudad trabajamos con diferentes entidades que están responsables de hacer la atención educativa a los sordos, sea en primera infancia, sea en educación formal, en educación superior y todos esos espacios donde los sordos tienen participación y que requieren de atención directa en diferentes niveles. En lo que tiene que ver con educación superior, en este frente también, obviamente hay otro grupo de trabajo que se encarga de estar pendiente, de estar en las universidades y en el SENA, indagando, asesorando, haciendo asistencia técnica, frente a los derechos que tienen las personas sordas de ser incluidos en la universidad, qué les ofrece la universidad en términos de adecuaciones, en términos de servicios de apoyo, en las carreras, que la universidad sepa quién es el sordo, cuál es su historia lingüística, su historia educativa, de manera que la universidad trate de ajustarse y tener en cuenta esas diferencias y esas situaciones sociolingüísticas de los sordos que están llegando a la universidad. Igualmente en el SENA estamos pendientes igual de qué cursos ofrecen, qué se requiere y también de un trabajo tanto en la universidad con los docentes en el SENA como con los instructores también, de sensibilizarlos, de informarles y capacitarlos sobre quién es la persona sorda y qué requiere para poder recibir una educación de calidad. En lo que tiene que ver con los ajustes razonables y materiales educativos, en el INSOR en este momento venimos desarrollando cada semana, varios días a la semana, clases en vivo como una de las actividades más significativas que hemos tenido este año, y es la posibilidad de que los niños tengan acceso a clases directamente desarrolladas en lengua de señas, donde se le muestra a los niños y también a los docentes y a las instituciones educativas un ejemplo de qué es desarrollar una clase en lengua de señas, un ejemplo de cómo se plantea una clase, cómo se organiza, cómo se relaciona la lengua de señas con el material, cómo se maneja la instrucción, la pregunta, la argumentación, de manera que sea una especie de ejemplo que los docentes puedan también ver cómo es hacer y organizar una clase y estructurar una clase para niños sordos.
igualmente los modelos, y también que los niños tengan la oportunidad de ver otros discursos, otros usuarios que presenten de pronto temas que estén viendo, que ya vieron y que los pueden profundizar. Creo que ha sido una de las actividades bastante significativas que ha hecho de gran impacto en el país, y pues estamos de eso muy contentos porque creo que era un trabajo que veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Igualmente los ajustes razonables, estuvimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la traducción de las pruebas del ICFES, que como he dicho en varios espacios no es una tarea que ha sido muy fácil y que no ha sido, digamos, de hoy para mañana, sino que ha requerido bastantes esfuerzos tanto del ICFES como del INSOR en relación con la traducción de las pruebas, de preparación de los textos, del entrenamiento de las personas que lo están haciendo, y creo que lo hemos logrado. Ya llevamos varios años donde los sordos van a presentar las pruebas a ver si tienen la posibilidad de hacerlo directamente en lengua de señas. Igualmente, en lo que tiene que ver con lenguas e intérpretes, es un espacio que venimos trabajando también desde hace mucho tiempo, como les decía. Me disculpan, tengo un poquito de gripa, voy a tomar agüita. Bueno, este de lenguas e intérpretes es un frente muy importante también. En este momento en el INSOR estamos en el proceso de normalización del servicio de interpretación. Igualmente, como todo lo que el INSOR hacemos, viene de atrás, viene de un proceso donde han participado muchos profesionales. En este momento tenemos básicamente 3 acciones centralizadas, y es la la evaluación nacional de intérpretes, el diseño de un programa de formación a nivel tecnológico con el SENA y el diseño del Registro Nacional de Intérpretes. Son 3 tareas grandes, son 3 tareas que son muy importantes y que desde el INSOR consideramos que absolutamente relevantes, porque es una manera de cualificar y de garantizar que los sordos reciban una educación de calidad. Si tenemos buenos intérpretes formados, si tenemos intérpretes competentes, si tenemos intérpretes éticos y sobre todo profesionales, creo que poco a poco vamos logrando, porque definitivamente la figura del intérprete es muy importante en el contexto educativo. Entonces, es intención del INSOR, además de evaluarlos, generar espacios de formación para que ellos tengan oportunidades y pues obviamente se sigan avanzando en su formación como intérpretes. Otro frente importante es lo que tiene que ver con la gestión política legal. Esta gestión política legal, pues con esto logramos, en cabeza la directora del INSOR, la doctora Marcela, el decreto 1421 del 2017, decreto que salió creo que el 29 de agosto de este año, y que en este momento desde el INSOR estamos en la tarea de trabajarlo y de presentarlo, de socializarlo en diferentes eventos regionales. En primera instancia ya se hizo en 4 ciudades con el Ministerio de Educación, fuimos de la mano con el Ministerio de Educación, lo socializamos, lo presentamos con secretarios de Educación, lo estamos haciendo ahora con los rectores, con representantes de la Secretaría de Educación, de manera que todos este año terminemos con un contexto amplio frente a lo que nos corresponde en lo que tiene que ver con la educación de los sordos y el decreto. ¿Qué dice el decreto 1421 sobre la educación de los sordos? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos adecuar? ¿Cómo tenemos que reorganizar la oferta educativa de los sordos en este país? Creo que el decreto nos da bastantes luces frente al tema, y desde el INSOR estamos trabajando fuertemente, de manera que poco a poco logremos que todo el país, en lo que tiene que ver con los sordos, pues logremos apropiar y entender cómo progresivamente tendremos que ir haciendo esos ajustes y esa reorganización de la oferta educativa. Entonces, básicamente esos son los frentes a grandes rasgos, de manera muy general se los estoy presentando. Les repito, tenemos el proyecto Colombia Primero en Educación, abarca 6 frentes, y cada frente apunta a los diferentes, digamos, instancias y ciclos de la vida de la persona sorda. En lo que tiene que ver con los pilotos y las ciudades focalizadas, pues les decía que estamos trabajando con 10 ciudades, incluida la ciudad de Bogotá. Estamos trabajando con Cúcuta, con Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Neiva, Villavicencio. Me falta una. Bogotá, y creo que me queda Cali, Ibagué. Entonces creo que ahí están las 10 ciudades. Este año centramos mucho los esfuerzos particularmente en 9 ciudades, pero creo que ya vamos poco a poco a través de la gestión logrando trabajar en estas 10 ciudades. Básicamente este proyecto tiene como un propósito grande, como un propósito amplio, generar transformaciones positivas en la atención educativa a la población sorda en los ámbitos administrativos, pedagógicos, didácticos a nivel nacional, para consolidar propuestas de educación bilingüe para sordos a través de la interlocución permanente con los diferentes actores educativos. Digamos que es un objetivo bastante amplio,
pero que finalmente contempla diferentes aspectos que es importante resaltarlos. Todo lo administrativo, lo pedagógico y lo didáctico, digamos que son tres elementos que tenemos que tener siempre presentes cuando pensamos y queremos organizar una oferta educativa coherente y pertinente para la comunidad sorda. Una oferta educativa que responda y respete tanto la historia sociolingüística como las necesidades y particularidades de la población sorda colombiana. Que esto es un trabajo que hemos venido haciendo desde el INSOR y creemos que es un momento bastante oportuno. Ahora con lo del decreto creo que se suma y podemos aunar esfuerzos y poco a poco iremos logrando estas transformaciones, que obviamente una transformación en el ámbito educativo no es una tarea fácil, no es de hoy para mañana. Una transformación en el ámbito educativo requiere de la participación de todos los actores educativos, de desaprender lo aprendido, lo que de pronto ya no viene al momento y al contexto. Y es esa voluntad y esa actitud que tenemos para lograr que esto sea posible. Pero repito, si bien nosotros como asesores, investigadores lo podemos liderar, no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo con el concurso de todos ustedes, de manera que poco a poco lo logremos. Entonces es lo que estamos haciendo y creo que vamos por un buen camino. Como fases de este proyecto de investigación, en primera instancia se hace una caracterización y una valoración del estado actual de la educación para sordos en los niveles de preescolar, básica y media ofertada en el territorio nacional. Esta caracterización, como les digo, se centra en 10 ciudades. Es decir, en esas 10 ciudades fuimos a los colegios que tenían mayor experiencia, que focalizaban más población sorda, que han recorrido un camino en esto de la atención educativa a los sordos, que tienen obviamente una experiencia que hay que valorar y que hay que rescatar. Llegamos con un grupo de profesionales sordos y oyentes, caracterizamos cómo está funcionando la oferta educativa, cómo están organizados los espacios, cómo está la formación de los diferentes actores educativos. Es decir, las profesoras oyentes, los sordos realmente son bilingües, cómo va la formación de los modelos, cómo se está prestando el servicio de interpretación, esas prácticas pedagógicas, cómo se están desarrollando, cómo se están planeando. Es decir, todo lo que compete a la organización curricular de una propuesta educativa se caracteriza en estos espacios en diferentes momentos, se hace todo un análisis y es un producto que tenemos de estas 10 instituciones que nos permiten tener una visión por lo general en lo que tiene que ver con el país. Tenemos una visión de lo que está pasando en 10 ciudades del país, en colegios que han tradicionalmente atendido población sorda, sea con el servicio de interpretación o sea en primaria, en aulas como si eran organizadas hasta el momento. Entonces, eso es una primera fase que desarrolla y de la cual pues tenemos obviamente los insumos, que es la caracterización de estas instituciones. Con base en esa caracterización, sabiendo cómo está la situación del país, se diseñan estrategias que incidan en el mejoramiento de la calidad educativa de las personas sordas en todos los niveles. Es decir, ya caracterizamos, además de caracterizar las instituciones, se caracteriza la ciudad, ¿cierto? Vamos a diferentes espacios de la ciudad. ¿Cómo funciona la atención educativa de las personas sordas en determinada ciudad? Se hace toda esa caracterización, además de las instituciones, en esos otros espacios. ¿Cómo se está atendiendo la primera infancia? ¿Están siendo atendidos? ¿Los niños han sido identificados? ¿Están diagnosticados? Eso hace parte de la caracterización de todos los elementos que constituyen la atención educativa de los otros en los diferentes niveles de escolaridad y obviamente en los diferentes ciclos del ser humano, desde atención de primera infancia hasta educación superior. Con todo este insumo pues, se diseñan las estrategias, y algo muy interesante y muy importante, y es que también se diseñan unas rutas para la organización de la oferta educativa. Estas rutas para la organización de la oferta educativa es producto de todo este proceso también de caracterización y de que el INSOR empieza a visualizar y hacer como un foco de atención de esas ciudades para entender cómo es la dinámica interna en relación con la atención de los sordos. Ya más adelante les explico lo de la ruta para no salirme un poquito de las fases. La tercera fase del proyecto es implementar y validar estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa de las personas sordas en todos los niveles ofertados en el territorio. Es decir, ya con una caracterización y con una mirada amplia empezamos, bueno, ¿cómo vamos a llegar al territorio? ¿Por qué vamos a empezar? ¿Qué debemos hacer? Y es cuando surge, digamos que en ese momento, bueno, realmente no podría decir en qué momento, en determinado momento, pero de todo esto, desde el INSOR empezamos a mirar, bueno, esta determinada ciudad necesitamos definir una ruta para reorganizar la oferta educativa. Necesitamos que las entidades territoriales con las cuales estamos desarrollando el proyecto Colombia Primero en Educación, en lo que tiene que ver con los pilotos ciudades focalizadas,
tengan una ruta y tengan como un mapa por donde ir caminando, por donde ir transitando, de manera que empecemos a organizar la oferta educativa desde la primera infancia hasta la educación superior, sin dejar de lado que esas instituciones, instituciones educativas donde hicimos las caracterizaciones necesitaban un plan de fortalecimiento institucional que debía ser parte y ir de la mano con la ruta de organización de la oferta educativa. En este momento tenemos las rutas definidas de esas instituciones, ya las conocen las secretarías de educación, las conocen los rectores, y ya con un insumo más que es el decreto 1421 tenemos, digamos que, bastante trabajo que hacer para lograr que en estas ciudades se organice la oferta educativa. Entonces la idea es solamente hacerlo en esas 10 ciudades, no, claro que no. Teníamos que empezar con 10 ciudades porque obviamente el recurso tenemos que aprovecharlo al máximo y no podíamos atender a todo el país. La idea es que con esa experiencia de estas instituciones podamos luego irradiar esa experiencia en los demás departamentos de Colombia. Y luego tendríamos que socializar. Vamos a hacer cambio de intérprete. Mientras tanto yo tomo agüita. Bueno, entonces estamos en la etapa de la implementación, validación de estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa de las personas sordas en todos los niveles ofertados en el territorio. Luego de esta implementación y validación de estrategias, haremos la socialización y divulgación de esas estrategias que validamos, de manera que incidan de manera positiva en la calidad educativa de las personas sordas en todos los niveles que ofertan en el territorio nacional. Puesto en el discurso parece fácil, parece sencillo, parece que se logra de un momento a otro, pero obviamente que no. Estamos trabajando en el contexto educativo, estamos trabajando en el contexto de ciudad, estamos tratando de entender y de hecho hemos hecho grandes avances sobre cómo es la dinámica de ciudad en lo que tiene que ver con la atención de los estudiantes sordos, en todos los niveles de la escolaridad y de la atención temprana. Y eso nos ha dado bastante insumo y nos ha caracterizado para nosotros poder seguir como un camino. Eso no quiere decir que no hayamos atendido al departamento. Además de atender a la ciudad, obviamente también atendemos al departamento. ¿Cómo lo atendemos? Con asesoría de asistencia técnica. Igual, en universidades, educación superior, SENA, atención a primera infancia, educación formal, porque la idea es que si nos focalizamos en esos departamentos, también en su capital, por ejemplo, trabajamos con Villavicencio, eso no quiere decir que el departamento no esté siendo atendido, el departamento también está siendo atendido, porque también la intención es que esos departamentos, donde sea posible, porque geográficamente el país es bastante complejo, donde sea posible podamos también organizar y focalizar la población. Repito, donde sea posible, porque pues geográficamente a veces es un poquito complicado, las distancias, las vías de acceso, no es tan fácil, incluso en la misma cantidad de población sorda, pero repito, donde sea posible se organizará la oferta educativa. En aquellos sitios donde no sea posible buscaremos otra estrategia de manera que esos niños que no pueden ser focalizados, centralizados en una sola institución, reciban la educación que ellos necesitan. Como les decía antes, estamos trabajando con la ciudad de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Cali y Bogotá. Nuestros grandes esfuerzos están centrados en las ciudades sin dejar de lado el departamento, que obviamente también requiere del acompañamiento y de la asesoría del INSOR. Bueno, como este espacio es de primera infancia, pues obviamente me voy a centrar en la primera infancia, solamente creí importante y necesario que las personas que estén hoy viéndome y escuchándome tuviesen un contexto de lo que en el INSOR estamos haciendo, particularmente en la Subdirección de Gestión Educativa y en el proyecto Colombia Primero en Educación. Creo que al tener esa mirada general de lo que es el proyecto y de lo que es los pilotos, las ciudades focalizadas, podemos centrar un poquito más la atención en lo que nos convoca hoy. Hoy básicamente quiero compartirles a ustedes temas relacionados con la primera infancia sorda. El INSOR desde hace muchísimos años viene trabajando en la atención de los niños menores de 5 años. Una primera investigación que hace el INSOR es el modelo de atención integral a menores de 5 años, un proyecto de investigación muy interesante del cual el INSOR cuenta con una publicación. Fue un espacio que nos permitió identificar muchos aspectos relacionados con la adquisición de la lengua, con el desarrollo del lenguaje, con la interacción de los niños con pares comunicativos,
identificar, por ejemplo, qué hace el modelo lingüístico en atención de niños menores de 5 años, cuál es el papel del jardinero o del profesional que en ese momento está encargado de la atención. Entonces, desde más o menos, ese proyecto empieza en el año 95, un proyecto que acaba en el 2002, del cual salen publicaciones, y a partir de esa experiencia, por no nombrar unas que obviamente estaban antes de que el INSOR fuera reestructurado, que también habían diferentes programas, pero digamos que la naturaleza del INSOR era distinta. Hablo ya de cuando el INSOR se reestructura y empieza a ser más un ente asesor e investigador y deja de ser un agente ejecutor. Entonces retomo esa experiencia porque antes pues obviamente yo otras experiencias. A partir de esta experiencia del modelo de atención integral de menores de 5 años pues surge toda una producción teórica del INSOR. Y con esto nos hemos venido, pues digamos, trabajando, aparte de otros temas, obviamente, que fue necesario empezar a implementar y empezar a investigar y a entender cómo funciona esto de la dinámica de la adquisición de la lengua. Viene todo un movimiento en este momento que surge lo de la visión socioantropológica. Bueno, es todo un recorrido teórico e histórico del INSOR que nos lleva a lo que tenemos y lo que hemos hecho. Digamos que es la suma de muchas acciones y de muchos profesionales y de un trabajo serio y comprometido del INSOR como entidad del Estado, pues que obviamente se ocupa de la atención de la población sorda. Es importante que conozcamos un poco sobre los niños y sobre las niñas y los niños sordos. ¿Quiénes son ellos? A veces cuando estamos en el país, en algunas entidades no caemos en cuenta o de pronto no sabemos que hay niños sordos que merecen ser atendidos, que necesitan ser atendidos, que necesitan ser diagnosticados. Entonces es un tiempo precioso que se pierde para el desarrollo del lenguaje, para la adquisición de una lengua, para la generación de identidad como sordo, como sentido de pertenencia. Entonces es importante que conozcamos un poco sobre los niños sordos y las niñas. Bueno, esta población necesita comunicarse con sus padres a través de una lengua tan pronto íntegramente como pueda. Es decir, la mayoría de los niños colombianos, sordos colombianos, por no decir que el 98% son hijos de padres oyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que los papitos usan la lengua oral, el español oral, y sus niños obviamente no comparten la misma forma de comunicación. Muchas veces los papitos se dan cuenta tarde que sus niños tienen pérdidas auditivas, y este es un tiempo precioso que estos niños van perdiendo y que va afectando obviamente los desarrollos en los diferentes niveles. Entonces, en primera instancia es necesario que le apuntemos a que los niños sordos menores de 5 años estén en espacios donde tengan la posibilidad de tener acceso a una lengua de fácil acceso, valga la redundancia, de fácil acceso, para que poco a poco se vaya integrando a su familia, se vaya comunicando con sus papitos. Los niños sordos, como todos los niños, les gusta jugar, les gusta aprender, les gusta reír, les gusta pelear, les gusta hacer lo que hace cualquier niño de menores de 5 años. No es distinto en términos de que usa una forma de comunicación diferente cuando la tiene. Cuando no la tiene, pues obviamente no tiene la posibilidad de comunicarse. Pero es un niño común y corriente que usa una forma de comunicación si ha sido expuesto tempranamente a ello. Si no, pues obviamente pues no la va a tener y vendrán una cantidad de dificultades que más adelante se las iré mencionando. Estos niños tienen capacidades para desarrollarse física, intelectual, lingüística, social y afectivamente. Es decir, un niño sordo, al igual que un niño oyente, necesita ser amado, necesita ser escuchado, necesita ser querido, ¿cierto? Necesita un medio de comunicación que le permita interactuar con otros, que le permita decir que le gusta, que no le gusta, que le permita entender cómo se llama su papá, cómo se llama su mamá. Es decir, que a través de esa lengua el niño pueda desarrollar lenguaje, pueda tener desarrollo cognitivo como cualquier otro niño. Es decir, requerimos de oportunidades oportunas, de oportunidades precisas, de oportunidades tempranas para que el niño se desarrolle como cualquier otro niño oyente de la misma edad. El niño sordo depende más de la visión que la audición, como su nombre indica, es sordo, tiene pérdida auditiva y por lo tanto explota más esa posibilidad que le da la visión para interactuar con el mundo y con el entorno comunicativo. Necesita adquirir a temprana edad una lengua de fácil acceso, ya lo decía antes, necesita ese niño en primera instancia que tenga la oportunidad de entender que con determinada lengua, en el caso de niños usuarios de la lengua de señas, en el caso de niños que usan lengua de señas, pues que puedan usar la lengua de señas, que a través de ella se puedan comunicar, poner en el escenario todas las funciones del lenguaje,
¿sí? Que con esa lengua su lenguaje se desarrolle, represente simbólicamente y sea eso un niño que está en proceso de desarrollo. Poseen potencial lingüístico y cognitivo que no se afecta con la pérdida auditiva, es decir, ser sordo no es equivalente a tener un problema cognitivo. Ser sordo no es equivalente a tener problemas en el desarrollo del lenguaje. Claro, si el niño no es expuesto tempranamente a una lengua, pues seguramente su desarrollo del lenguaje se va a ir quedando estancado, su desarrollo cognitivo se va quedando estancado. Pero no es porque la sordera lo lleve a eso, sencillamente porque necesita de otra forma de comunicación para que ese lenguaje y ese pensamiento y todo lo cognitivo se desarrolle. El 95% de los niños sordos provienen de padres oyentes y eso establece una barrera comunicativa. Yo antes les decía que el 98%. Estamos entre 95 y 98. Realmente son muy pocos los niños sordos que sus papitos son sordos. La gran mayoría de sus papitos son oyentes. Y desde el momento en que esto pasa, ahí hay una barrera comunicativa grandísima. Y no solo comunicativa, inclusive afectiva, que el papito no logra establecer un contacto con los niños porque no se puede comunicar con él. Y a veces sin querer el papá, sin mala fe, no, es que el niño él es pasivo, él de pronto más tardecito aprende a hablar, o es que el niño es distraído. Y resulta que no nos damos cuenta, ese es como una primera alarma que le puede decir a un papá que algo está pasando con la audición del niño. Algo está pasando, pero muchas veces o estamos ocupados en nuestro trabajo, o en nuestro estudio, o con la familia, o tenemos tantas cosas en la cabeza que no nos fijamos un poco en lo que está pasando con el niño. Y esto es bastante delicado porque ahí vienen unas consecuencias delicadísimas para el desarrollo de estos niños. Uno de los aspectos, digamos, preocupantes en este momento que desde el proyecto hemos identificado y es justamente que los niños sordos menores de 5 años, casi que menores de 6 años, no están siendo identificados, no han sido diagnosticados. Y desde el equipo profesional nos preguntamos qué está pasando. Los niños, ¿dónde están los niños? No están diagnosticados, no están identificados, no están escolarizados o no están siendo atendidos en los espacios que están destinados para la atención a niños menores de 5 años. Entonces llegan a la escuela a los 9, a los 10, a los 11 años, cuando han perdido un tiempo precioso en lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, desarrollo de pensamiento, sentido de pertenencia, todo lo que tiene que ver con la interacción social, de la posibilidad de preguntar, de indagar, de que yo entienda que me regañaron, de que yo entienda que si mi mamá hizo mala cara y me dijo cosas es porque está brava, sino que el niño se queda solamente con la expresión de las personas y es un tiempo que se va perdiendo muy importante en el desarrollo de cualquier niño. Es decir, un niño sordo de 5 años que no fue identificado a tiempo, diagnosticado a tiempo, pues está en una desventaja grandísima, no por el niño, sino por las circunstancias que lo rodean. Bueno, hay situaciones comunicativas de los niños sordos que es importante resaltar. En la interacción con los niños sordos se tiende a explicar menos las razones o eludir los discursos y quedarse únicamente en las reacciones. No toques, no grites, cuidado, siéntate, espera, acuéstate. ¿Qué hacemos? Son ejemplos que hemos visto con las mamitas de los niños sordos. Las mamitas y los papitos pues no saben lengua de señas, todavía no aceptan que su hijo es sordo, que es respetable, claro que es respetable que el papá no acepte porque nadie espera, todos queremos un hijo perfecto. Cuando el papito diagnostican a su hijo es sordo, claro, eso es el fin del mundo porque nunca esperaban que su hijo fuera sordo. Tarda un tiempo en este proceso de que el papito y la mamita acepten que su hijo es sordo y que pues no es el fin del mundo, que hay muchas posibilidades, que no tiene que ser necesariamente, que tiene que ser implantado, que tiene que ser usuario del español oral, sin querer decir con esto que no puedan ser usuarios del español oral, que desarrollar habilidades comunicativas, sin querer decir eso, no hay una manera de que se comuniquen efectivamente. Por lo general, ¿qué pasa? Entonces el niño trata de comunicarse con la mamá a través de señalamientos y la mamá por lo general es, sí, ya ahorita, más tarde. O lo mira y le hace una expresión y el niño se queda con lo que la expresión le dice. No sabe si está bravita, si está enfermita o si está feliz. Es decir, el niño tiene que empezar a generar sus propias hipótesis desde su capacidad, que además tienen su capacidad intacta, pero no tienen cómo expresar lo que están sintiendo. Esta serie de situaciones llevan a que la barrera comunicativa con los padres de familia sea muy grande y sobre todo las consecuencias que tiene para los niños sordos estas situaciones, consecuencias que lamentablemente se deja pasar el tiempo y luego queremos que el niño llegue a la escuela a los 10 años y que haga en un año lo que no logró en 10 años, pero no por responsabilidad del niño, sino porque muchas veces responsabilidad de los papás por desconocimiento del tema,
muchas veces porque tenemos en la mente que no, que mi hijo va a hablar, él va a hablar, yo sé que él va a hablar, lo que pasa es que él es tranquilo, él es pasivo, él va a hablar y dejamos que pase el tiempo y no pasa. Y por otra serie de situaciones que también nos confunden un poquito a los padres de familia. Entonces es importante que las personas que me están escuchando, que me están viendo, que sé que son responsables, que son funcionarios, que tienen que ver con todo lo de la primera infancia, tengamos en cuenta para que podamos atender a la población sorda a temprana edad, que los podamos diagnosticar, que los podamos ofrecer la atención que ellos necesitan y sobre todo que se merecen, para poder que vayan desarrollando, se vayan teniendo el desarrollo pleno como cualquier otro niño de esta edad. La ausencia total de una lengua, el uso de una lengua que no es percibida o conocida puede tener consecuencias negativas importantes para el desarrollo cognitivo de los niños sordos. Es decir, si un niño a temprana edad no tiene apropiada una primera lengua, difícilmente el niño va a desarrollar pensamiento, lenguaje, cognición. Se va a desarrollar como una personita que está creciendo, que está explorando el mundo, que quiere saber todo, que quiere preguntar absolutamente todo. Esto tiene unas consecuencias obviamente delicadísimas que las he venido repitiendo y que no me voy a cansar de repetirlas porque finalmente estamos hablando del futuro de los niños, estamos hablando de las posibilidades que les estamos ofreciendo. Entonces, el niño se va quedando y se va quedando estancado. Creo que es un tema que seguramente yo voy a estar repitiendo mucho, pero espero no cansarlos, pero creo que es importante que seamos conscientes de la importancia que tiene la identificación temprana, el diagnóstico temprano de los niños sordos. Una vez diagnosticados, ¿a dónde los vamos a llevar? A llevar para que los atiendan como se merecen, cuál es el perfil de los profesionales que deben atenderlo y cómo cuando el niño tiene la edad y pasa a la educación formal, cómo nos articulamos con la educación formal para que el niño siga un proceso pensado para él, donde siga desarrollando habilidades, competencias, donde siga siendo eso, un niño. Una atención integral de manera temprana debe ofrecer al niño sordo la oportunidad de hacerse responsable de sus conductas, de comprender las razones, de marcar clara y explícitamente los límites de su autonomía. Si no hay una comunicación entre mamá e hijo, ¿cómo le puedo dar un ejemplo? ¿Cómo le puedo explicar qué situación está, qué comportamiento es adecuado o inadecuado, qué hay que hacer, qué no se hace, qué se dice, qué no se dice? Pues no va a haber posibilidades porque la comunicación siempre va a ser una barrera, va a ser una limitante entre madre e hijo. Entonces es importante, y repito, esto es la atención temprana y sobre todo la adquisición temprana de una primera lengua para que el niño esté en las condiciones que tiene que tener. Aspectos muy importantes para el desarrollo de la lengua y del lenguaje, en lo que tiene que ver obviamente con los niños. El lenguaje y la lengua nos enseñan. Es importante esto. Cuando hablamos de lenguaje nos referimos a la facultad que todos los seres humanos traemos cuando nacemos. Esa es la facultad innata y propia del ser humano, que absolutamente todos lo tenemos. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? A través de la lengua. Es decir, cuando yo tengo una lengua puedo por simbolizar y representar todo esto que yo tengo acá, hablando de los niños, y lo puedo poner al servicio del mundo que me rodea, de mi familia, de mis compañeros, ¿cierto? Entonces, no se vale entonces que vamos a enseñarle el lenguaje al niño. No se enseña el lenguaje porque sencillamente el lenguaje es la facultad propia del ser humano, ¿cierto? No le enseñamos lengua, entonces le vamos a decir al niño, esto se llama casa, esto se llama perro, y esto es un carro. La idea no es enseñar la lengua, la idea cuál es generar situaciones lingüísticas y comunicativas significativas. ¿Qué hacen que sean significativas? Que haya interlocutores, ¿cierto? Usuarios de la misma lengua que el niño está adquiriendo, de manera que tenga con quién comunicarse, con quién interactuar y paulatinamente el niño a través del ejemplo y de situaciones naturales, el niño sencillamente va adquiriendo la lengua, la va desarrollando y va empezando a usarla, ¿de acuerdo? De acuerdo a la edad, de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades y al contexto que lo rodea. Entonces, que nos quede claro, la idea no es que le vamos a enseñar una lengua al niño porque la lengua en los primeros años de vida y durante mucho tiempo se va adquiriendo. A medida que se va adquiriendo, se va fortaleciendo y se va fortaleciendo para diferentes funciones. En el caso de los niños, entonces, cuando empiezan los niños con las preguntas de tipo adverbial, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y quién? Cosas preguntas que son tan complejas, pero que hacen parte del desarrollo de los niños. Solo que seguramente ellos utilizan otras estrategias para poderlas, digamos que poner en escena y utilizarlas. El lenguaje se desarrolla y la lengua
se adquiere naturalmente en contextos sociales, para que nos quede toda la claridad. Al mismo tiempo se desarrolla el conocimiento, es decir, yo no digo entonces, desarrollo el lenguaje, entonces como que separamos, no, eso va articulado siempre y cuando las tres existan. A medida que yo entonces tengo una lengua, desarrollo el lenguaje y voy aprendiendo. Cuando hablo de conocimiento, no hablo de conocimiento que solamente nos dan en la escuela, hablo del conocimiento del mundo, ¿cierto? Todo lo que nos rodea, de entender cómo es la dinámica familiar, cómo es la dinámica del barrio, de entender la película, de entender el libro, de entender las situaciones que nos rodean, hablo de ese tipo de conocimiento. El lenguaje y la lengua se desarrollan para comunicarse. Finalmente, no podemos, esa tríada no la podemos separar. Lenguaje, lengua y comunicación. Las tres van articuladas, las tres van de la mano. Y las tres le ofrecen al ser humano la posibilidad de interactuar, de comunicarse, ¿cierto? De exponer sus puntos de vista, sus desacuerdos. Eso es lo que nos hace finalmente seres humanos pensantes, inteligentes y con la posibilidad de ser escuchados y de escuchar a otros. Vamos a hacer un pequeño cambio, hacer un pare porque vamos a hacer cambio de intérprete. Y yo aprovecho para tomar aquí. Bueno, me disculpan, pero tengo que tomar la agüita. Bueno. Es importante, se requiere intercambios sociales en situaciones significativas y en pares significativas, es decir, es lo que yo les he venido insistiendo y casi que repitiendo en varios momentos, y es la importancia que tiene el lenguaje y la lengua para la comunicación, para la interacción, para la constitución del sujeto, ¿cierto? Para la constitución de yo, de mí mismo, ¿sí? Que me hace mi posibilidad de comunicarse con otros. Lo promueven y orientan los primeros cuidadores del niño, las madres, en el caso de los sordos y los modelos lingüísticos. Yo les decía en algún momento que entre el 95 y el 98% de los niños sordos son hijos de padres oyentes. Tiene una figura importante que es la de los modelos lingüísticos. Los modelos lingüísticos, ¿qué son? Son adultos sordos, ¿cierto? Que tienen obviamente unos espacios de cualificación para ellos entender cuál es la dinámica en el trabajo que ellos hacen con los estudiantes sordos. Voy a hacer un pequeñito pare porque tenemos una pregunta de la ciudad de Cúcuta, entonces... Nos preguntan de la ciudad de Cúcuta, ¿cuál es la edad mínima para aprender a leer y escribir? Nos hacen una pregunta muy interesante de la ciudad de Cúcuta. La pregunta es de cuál es la edad mínima para aprender a leer y escribir. A ver, estamos hablando de los niños sordos. Yo no les puedo decir que hay una edad mínima o una edad máxima. Es importante, por supuesto, que todos los seres humanos sordos y oyentes aprendamos a leer y escribir, porque digamos que eso es un patrimonio cultural de la humanidad, ¿cierto? En la lengua escrita. En el caso de los niños sordos es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en que un niño de 5 años ya lea y escriba cuando ni siquiera tiene una primera lengua con la cual el niño se pueda defender, con la cual el niño pueda entender la dinámica de su contexto, entender lo que las diferentes situaciones que lo rodean, una lengua que le permita comunicarse, interactuar, preguntar, pelear, es decir, usar todas las funciones del lenguaje y de una lengua en una lengua de fácil acceso. Entonces, entonces diría, los 5, no, es que no podría decirles una edad porque estamos hablando de que para aprender a leer y escribir se requiere previamente que haya una primera lengua consolidada. ¿Eso qué quiere decir consolidado? No quiero que me entiendan como que hasta que el niño sordo no sepa perfectamente hablar en lengua de señas, entonces no puede leer y escribir. No me refiero a eso, ¿no? Tiene que tener unas bases importantes en lo que tiene que ver con el uso de las lenguas de señas para lo cotidiano. Entonces, tenemos el uso de las lenguas para lo cotidiano y para lo académico. Lo cotidiano es base para lo académico. Aquí está lo académico y aquí está la lengua, lo cotidiano. Lo cotidiano, hablando de los sordos, lo cotidiano deben manejarlo en lengua de señas, para que tengan unas bases conceptuales, unos esquemas conceptuales, una enciclopedia que les permita, con esa experiencia previa en el uso de una lengua, entender cómo funciona la segunda lengua. Y los podemos acercar desde grado 0 a los niños a lengua. Por supuesto que los podemos acercar distinto a ponerlos a que lean y escriban. Claro, porque es que leer y escribir no solamente el texto, los grafemas que están escritos y los textos que están escritos. Podemos promocionar en los niños la lectura de una manera distinta, ¿cierto? La lectura de expresiones físicas, la lectura de paisajes, la lectura de situaciones, ¿cierto? Y a medida de eso vamos fortaleciendo la lengua del estudiante. Paulatinamente iremos haciendo un acercamiento a la segunda lengua como segunda lengua, no como español como le enseñamos a los niños oyentes, como segunda lengua.
Eso tiene unos tiempos, tiene unos ritmos, tiene unas metodologías que respetan sobre todo la competencia del niño en primera lengua. Es decir, no es que entonces por encima la lengua cita, no, sencillamente tenemos que consolidar esa primera lengua, que tenga el niño esas bases para empezar a hacer un acercamiento tranquilo, un acercamiento que el niño disfrute, que el niño poco a poco nosotros seamos los modelos y que le hagamos entender que realmente todos los seres humanos necesitamos leer y escribir y que el proceso con ellos también lo van a lograr en la medida que nosotros les demos los tiempos y respetemos los ritmos de aprendizaje. Entonces no le podría decir 1 año, 2 años, 5 años, sino que eso depende de situaciones, de procesos, inclusive la formación de los docentes. Entonces es que si un docente no está formado y preparado para enseñar como segunda lengua, pues difícilmente el niño va a aprender. Entonces esto es la segunda lengua en la educación de los sordos. En mi caso, con la experiencia que tengo, claro que los que se salvan ahí son los sordos, porque realmente las condiciones no han sido las más apropiadas. En que no esto con la intención de nombrar responsabilidades y culpables, no es la intención, sino es la situación que se ha vivido en el país. Hablamos de la formación de los docentes, hablamos de la calidad del servicio de interpretación, hablamos de las propuestas educativas coherentes, hablamos de las representaciones sociales, lo que nosotros como educadores pensamos que es un niño sordo, lo que nosotros entendemos por lo que es leer, por lo que es escribir, por lo que es segunda lengua. Entonces hay una serie de variables y situaciones, sacando al niño sordo de este contexto, que todavía digamos que necesitan ser fortalecidas, aclaradas, y sobre todo comprendidas para de una vez por todas tomar decisiones frente al tema. Entonces, en ese sentido no le podría decir que sea a los 5 que a los 6, porque eso hace parte de un proceso, y un proceso que tiene que ser pensado y planeado desde la institución educativa, donde el estudiante sordo no se ha evaluado en segunda lengua, por ejemplo. Un estudiante sordo de 8 años que llega a una institución educativa sin una lengua definida, hablemos de la lengua de señas, sin una primera lengua, en este caso hablemos de la lengua de señas, porque pueden haber niños que tienen implante, niños que son usuarios del español oral, que es otra situación. No le podemos pedir a un niño de 8 años que llega a la escuela que ya sepa lengua de señas, que suma, que divide, que multiplica, que aprenda a comportarse, que se quede sentado quietico, que aprenda a leer y a escribir, cuando las condiciones no están dadas. Entonces creo que es un tema que es interesante de analizar y que seguramente en un momento en el INSOR lo vamos a hacer, y con muchísimo gusto que también los vamos a invitar, pues porque la idea es que todos manejemos los mismos, entendamos las dinámicas y las variables que inciden en este proceso de la segunda lengua. Bueno, desde la ruta integral de atención, ¿qué debemos hacer con la población sorda de primera infancia? Importantísimo, y lo he repetido y no me canso de repetirlo, lo voy a volver a repetir: contar con un diagnóstico a tiempo. Si los niños sordos, no cuentan con un diagnóstico oportuno, estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Tenemos que identificar a la población sorda, tenemos que diagnosticar a la población sorda, los entes en los territorios, los responsables de la primera infancia, las secretarías de salud, bienestar familiar, la Secretaría de Integración Social, bueno, todas las entidades y profesionales responsables de la atención de esta población. Necesitamos movilizarnos. Nosotros como INSOR estamos atentos a apoyar, a asesorar, a acompañar, de manera que los niños de este país de una vez por todas sean identificados. Sabemos que a veces no es fácil, sabemos que a veces no tenemos los recursos, pero esta población está siendo un poco olvidada, por no decir que bastante olvidada, en lo que tiene que ver con el diagnóstico y con la identificación de pérdidas auditivas, sobre todo los padres de familia. Muchas veces el padre de familia, yo ya les decía, se da cuenta tarde que su hijo es sordo, nunca, en muchos casos, no en todos los casos, entonces, o no le hacen el examen a tiempo, bueno, una cantidad de situaciones que hacen que estos niños estén perdiendo un tiempo precioso. Importantísimo la orientación que se le da a la familia, es decir, orientar a la familia en el proceso de la lengua de señas y uso de ayudas auditivas. Cuando al papá se le dice: papito, en el mejor de los casos, papito, su hijo tiene una pérdida auditiva, su hijo es sordo. Es muy importante que nosotros, como INSOR y responsables de la atención de la primera infancia en el país, tengamos los insumos y las herramientas para orientar al papá. Una de las principales dificultades que tenemos justamente es la desorientación del papá. El papá es papá, el papá no es médico, el papá no es profesor, el papá es un papá.
es una familia que no tiene por qué saber del tema. Es importante que los orientemos sobre las posibilidades comunicativas de sus hijos, ¿cierto? Sobre las ayudas auditivas, es decir, cuando el niño si realmente es candidato al uso de un audífono, ¿sí? Si el papito decide que su hijo va a tener implante, la idea no es que Insol va a decir no le haga el implante, no, es orientarlo, ¿cierto? Es explicarles, contarles, es que el papá sepa que existen una rama de posibilidades para sus hijos en el uso de ayudas auditivas, en el uso de una lengua, ¿sí? Las ventajas o desventajas que puedan tener todas estas situaciones, de manera que sea el papá el que decida. Pero sí es tarea de nosotros y ustedes como representantes de que orientemos al papá, no lo dejemos solo, acompañémoslo, porque finalmente el papá es el que decide para dónde, qué hacer con su hijo, para dónde llevarlo. Muchas veces los papás que no están bien orientados pasan de propuesta en propuesta, de situación en situación, y cuando ya el niño está bastante grande es cuando dicen, no me funcionó allá, me lo llevo para acá. Y se lo traen para acá donde quieren que en poco tiempo realmente el niño logre lo que perdió muchas oportunidades de desarrollarse como cualquier otro niño. Es importante evitar el ingreso tardío a la atención integral y al sistema educativo. Esto tiene que ver con el diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico oportuno y a temprana edad, pues difícilmente tendremos la claridad sobre a dónde atender el niño. Si el niño es identificado en sus primeros meses de vida, el niño tiene una pérdida auditiva, ¿a dónde van a atender a este niño de pérdida auditiva? En un jardín para oyentes. ¿Será que un jardín para niños oyentes, que para los niños oyentes está perfecto? ¿Será que en un jardín para oyentes donde los niños oyen, escuchan, ¿cierto? Sus papitos les hablan y los niños entienden, los niños tienen mucha información auditiva, televisión, la radio, sus papás, sus mamás, su familia que le habla todo el tiempo y su desarrollo está siendo pleno y va, digamos, que en el proceso que tiene que ir. Un niño solo en un jardín de esos, ¿cuál es el papel de un niño solo en un jardín de esos? Claro, el niño solo es muy inteligente, él imita, ¿cierto? Él va a jugar porque los niños juegan, oigan o no oigan, juegan unos con otros, comparten, son amiguitos. Pero llega un momento donde esa interacción que el niño requiere el niño se queda estancado. Entonces es, papito, hay estas opciones en atención para su hijo y aquí le ofrecemos estos apoyos, estos profesionales, estos recursos físicos, es decir, generar una situación en lo que tiene que ver con recursos físicos, con infraestructura, con perfiles de profesionales que realmente esa atención que el niño va a recibir sea de calidad, sea pertinente y sobre todo que promueva el desarrollo del niño. De manera que si lo identificamos antes de que cumpla el añito, pues va a ser un niño que va a crecer, se va a desarrollar, va a comunicarse, ¿sí? Y cuando llegue ya a la educación, a la escolaridad, al preescolar, pues va a ser un niño que no va a tener las dificultades que pueda tener si no fue diagnosticado a tiempo y atendido a tiempo. Identificar y caracterizar la población en las entidades territoriales focalizadas. Pues hemos venido haciendo en lo que tiene que ver con las ciudades que hemos focalizado, hemos identificado, este año hicimos una campaña, esperamos hacer más campañas por supuesto, para identificar a la población en las entidades territoriales, es decir, campañas, para eso no lo podemos hacer solos, a través de los gestores territoriales, hablando con las entidades, con bienestar familiar, con universidades que forman profesionales de la salud. Hicimos una campaña bastante interesante, bastante oportuna para identificar niños con pérdidas auditivas. En esta última campaña, en la primera que hacemos en este espacio del proyecto, identificamos 74 niños con pérdidas auditivas. Esos 74 niños no los podemos perder de vista. Cada entidad sabe cuántos identificaron y las edades. Obviamente también tenemos la información y es estos niños para dónde van, dónde deben ser atendidos de acuerdo a la edad, ¿cierto? Y estos niños necesitamos articularlos, necesitamos hablar con los rectores, con las instituciones educativas, con las secretarías de educación para que los niños ya estén focalizados y estén recibiendo la atención que se requiere. Es decir, es muy importante que en el año se realicen 2, 3 jornadas, 2 veces, no sé, también yo entiendo que depende de los recursos humanos y de los recursos económicos, se puedan hacer este tipo de campañas para identificar a la población sorda con pérdida auditiva. Y no es solamente identificarlo, listo, identificamos a los niños, ya hicimos la tarea, no, la tarea apenas empieza porque entonces tenemos que mirar esa población, qué edad tiene, qué atención necesita, a qué institución qué institución debe ir y qué necesita para ser atendida. Entonces la tarea no es solamente identificarlos, sino luego no perderlos de vista, hacer el seguimiento y sobre todo focalizarlos donde deben ser atendidos, ya sea en educación formal o ya sea en lo que tiene que ver con la atención en la primera infancia. Focalizar las niñas y niños sordos en un espacio óptimo para sus necesidades. Entonces,
En algunas regiones hemos encontrado, en algunas regiones, no en todas, jardines donde hay niños sordos y oyentes, un niño sordo y muchos niños oyentes, cuando los atienden, porque otros ni los atienden. Entonces, la idea es que en esa ciudad, esos niños que identifiquemos, los focalicemos, los centralicemos, es decir, en un jardín. Idealmente, qué bueno, sería maravilloso que tuviésemos un jardín donde atiendan a los niños sordos, a todos los niños sordos que están en edad para ser atendidos en esos espacios. El ideal, digamos, que es el jardín, un jardín pensado y estructurado y organizado y planeado para estos niños, con los recursos físicos, con los recursos humanos, con todo lo que un jardín para niños de esta edad merece y necesitan tener, con modelos lingüísticos, con jardineras sordas o oyentes que sepan, no que sepan señas, que dominen la lengua de señas. ¿Sí? No que digan casa, perro y vaca, no, ahí no saben lengua de señas. Saber lengua es usarla discursivamente. ¿Sí? Uno va por el país y le dice, no, es que yo sé señas. Cuénteme pues, profe. Casa, perro y vaca. No, mi hijita, usted no sabe lengua de señas. Tienen que dominar la lengua de señas, porque somos modelos para los niños, para conversar con los niños. ¿Sí? En una conversación como uno conversaría con un niño oyente, ¿cierto? De contarle una anécdota, una situación, de leerle un cuento, de explicarle una noticia, de cuando estamos preparando la piñata. Entonces, no, papito, ya estamos preparando la piñata porque estás cumpliendo años y vamos a comprar bombas y te vamos a comprar un poque, estoy hablando de un niño oyente, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. El niño sordo ve que compraron la piñata, que compraron las bombas, que van a hacer una fiesta, no sabe qué es para él, porque nadie le explicó, nadie le contó, nadie le preguntó de qué color quiere las bombas y cuál es el tema de la piñata, nadie le preguntó. Claro, la familia lo hace con amor, con cariño, con dedicación. ¿Y qué pasó con el niño? ¿Quién le preguntó al niño qué quería, qué le gustaba y qué no le gustaba? Entonces, todas estas situaciones es importante que las tengamos en cuenta porque finalmente marcan la vida del ser humano y en este caso y en esta situación marcan la vida del niño sordo. Entonces, la idea es que en esas ciudades y en todo el país, obviamente, ni más faltaba, hablo de las 10 ciudades porque es donde estamos empezando, pero eso queremos que se irradie en todo el país y es tener esos espacios donde sean atendidos los niños con profesionales idóneos, sordos y oyentes que realmente respondan a lo que ellos necesitan. Bueno, ¿qué debemos hacer desde la ruta integral de atención? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros, INSOR, nosotros, ustedes, Bienestar Familiar, Secretaría de Salud, todos articulados. No podemos seguir trabajando de manera desarticulada. Los sordos no deben tener dueños. A veces los oyentes y las entidades caemos en el error de que es que mis sorditos son míos. No, los sorditos no son de nadie, los sorditos son sordos, empezando son sordos. Y segundo, no son de sus familias, son de su papá y de su mamá. Muchas veces esa situación nos deja avanzar un poco en la atención de los niños. Entonces necesitamos articularnos, necesitamos hablarnos, necesitamos comunicarnos, necesitamos ponernos de acuerdo, cómo de cada uno desde el espacio que está y desde su saber, desde su desempeño, desde su función, podemos contribuir a que estos niños realmente reciban la atención que se requiere. En ese sentido, obviamente el trabajo intersectorial es absolutamente importante, relevante, necesario y urgente, o sea, casi que es un llamado de que por favor tenemos que trabajar de manera articulada. ¿Para qué un trabajo intersectorial? Para identificación de la población sorda, hablo de secretarías de salud, de bienestar familiar, de la registraduría, de los referentes de discapacidad, por no decir de las familias, o sea, de todos los que estemos inmersos en este contexto, que todos los que trabajemos con comunidad sorda. A veces casi que toca el voz a voz, ¿sí? Con las madres comunitarias, en los jardines, que si la vecina sabe que el niño de allá como que tiene pérdida auditiva y entonces que yo sé dónde atienden al niño sordo, entonces yo como la oriento a la mamita o al vecino, casi que es un trabajo así, de la mano, cogidos todos articulados, tratando de lograr un objetivo común que es la atención temprana de los niños sordos. Solamente así se puede lograr, no podemos seguir trabajando un poco cada uno, no, a mí me toca este pedacito y a mí este pedacito, porque finalmente estamos hablando de un ser humano integral que requiere y necesita la atención temprana. Identificar a la población sorda menor de 6 años, usuarios, obviamente si sean usuarios de ayudas auditivas, es importante. Cuando yo de pronto me siento un poquito en los niños que usan lengua de señas, no estoy hablando de los niños sordos en general, que tenga implante, que tenga audífono, que use lengua de señas, que no use lengua de señas, que en la vida hable, o sea, todos ellos son
están contemplados dentro de la población sorda. No estoy midiendo si el oído le funciona, si escucha 20, 30, 50 decibeles, si es más o menos sordo. No estamos hablando de esa caracterización de tipo médica que obviamente tiene que existir, porque cuando uno va al otorrino pues le dan un diagnóstico médico y está bien, ¿cierto? Porque es el examen que ellos hacen y es la responsabilidad de ellos. Es como lo asumimos nosotros. Entonces, no, es que veo que mi niño escucha un poquito y yo me hago entender y él me entiende. Habría que mirar qué tanto me hago entender y qué tanto me entiende el niño cuando la pérdida auditiva no le permite al niño discriminar. Puede ser que el niño oiga, es decir, que cuando alguien golpea una mesa el niño escuchó el golpe, pero no sabe que es de una mesa. Porque cuando uno oye y quiere escuchar tiene que hacer todo un proceso interno. Cuando uno ya pasa a la escucha es cuando uno empieza a entender, a discriminar qué tipo de ruido o qué tipo de sonido, ¿sí? Y estoy hablando de ruidos o sonidos, no estoy hablando de la palabra hablada, ¿cierto? Que hay una diferencia grandísima. Entonces es importante tener eso en cuenta. Caracterización de los niños identificados y diagnosticados con pérdida auditiva, es decir, caracterizar a estos niños, ¿sí? Frente a sus necesidades, frente a lo que ellos necesitan, su familia, su contexto, de esta manera poder pensar en una propuesta que realmente los niños estén en la posibilidad de desarrollar todo su lenguaje, todo su pensamiento, de ser como cualquier otro niño. También es muy importante hacer alianzas con entidades que atienden población sorda menor de 5 años. No podemos seguir trabajando solos, lo dije anteriormente y lo repito, tenemos que trabajar articuladamente, tenemos que contarnos y hablarnos y saber qué estamos haciendo. Si no, cada uno seguimos dándole un pedacito al niño, entonces le damos de a pedacito, entonces hacemos casi que un ser segmentado, ¿cierto? Y la integralidad del niño nunca se está teniendo en cuenta. Entonces tenemos que hacer esas alianzas, tenemos que trabajar en pro de que realmente el niño sordo esté siendo atendido de acuerdo a sus necesidades y particularidades. La focalización pues es importantísimo, no podemos permitir, han habido experiencias en el país donde en las comunas o en los barrios, depende en cada región cómo lo denomine, entonces hay muchos jardines para niños oyentes, entonces de acuerdo a la localidad o a la comuna o al barrio, entonces hay un niño sordo en cada jardín, un niño sordo en cada jardín. ¿Y qué han hecho? Claro, son buenos intentos, es muy buena voluntad y obviamente que son esfuerzos que hay que valorar, pero pues habría que mirar qué tan efectivos son, ¿cierto? Entonces nombran un modelo lingüístico, entonces el modelo lingüístico va un día a un jardín, va al día a otro jardín, va al día a otro jardín, entonces cuando el modelo lingüístico llega, digamos que hay una posibilidad de que el niño interactúe, juegue y entienda lo que está pasando en ese mundo del jardín. Y el resto del tiempo pues el niño no sabe qué pasa. Claro, el niño juega, el niño come, el niño va al baño, no es atendido en sus necesidades básicas, pero su comunicación está ahí estancada. Entonces la idea es centralicémoslos, focalicémoslos y miremos entre todos y obviamente a quien le corresponda pues el mayor grado de responsabilidad la atención que este niño necesita. Importantísimo, les repito, nosotros como INSOR estamos acá para acompañarlos, para asesorarlos en todo lo que tiene que ver con la atención de los niños. Quiero decirles, no están solos, están en INSOR tenemos un insumo importante, tenemos profesionales muy buenos, idóneos, sordos y oyentes que pueden ir a sus regiones a asesorarlos, a acompañarlos, a orientarlos frente a la atención de los niños sordos. Entonces, para que, les repito, no se sientan solos, que para eso está el Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Voy a hacer una pequeña pausa mientras el cambio de intérprete. No sé si haya más preguntas, los invito a que hagan las preguntas que consideren necesario. Bueno, entonces voy a dejar la presentación hasta acá un momentico porque tengo una pregunta. Ya me van a pasar la pregunta. La señora Lady Longas pregunta qué herramientas podemos utilizar para detectar problemas de audición en los niños y niñas. Bueno, la señora Lady Longas no nos indica de qué ciudad, nos pregunta qué herramientas podemos utilizar para identificar pérdidas auditivas en niños, en la ciudad de Cali, Entonces le respondo a la señora. Efectivamente, hay muchas pruebas para para identificar pérdidas auditivas. Hay pruebas objetivas y pruebas subjetivas.
Las pruebas subjetivas, digamos que son pruebas hechas con instrumentos que no son de última tecnología, digamos más instrumentales, ¿cierto? Más instrumentales. Por ejemplo, el otoscopio o de pronto en unos espacios y en hacer ruidos, hacer llamados de voces, digamos que es como un primer indicio de decir, de pronto el niño no está escuchando, tiene pérdida auditiva o es muy extraño que no se despierte, que no llore cuando hay mucho ruido. Entonces son pruebas que obviamente que son valiosas, pero pues no son definitivas, ¿cierto? Y hay pruebas objetivas que tienen que ver ya con toda la tecnología que se dispone y ya viene el potencial evocado, viene la audiometría y otro tipo de pruebas que son aplicadas según la edad de los niños. Los niños pequeños, pues, hay unas pruebas, por lo pronto recuerdo una que es los potenciales evocados, porque es especial para niños muy pequeños, porque obviamente los niños pequeños requieren de otra disposición para poder que la prueba sea aplicada. Entonces, efectivamente, hay varias pruebas, seguramente en la EPS o en el espacio donde esté la señora Leida, le puedan informar con mayor detenimiento y más amplio frente al tema, pero efectivamente claro que sí hay bastantes pruebas y formas de identificar la pérdida auditiva. Bueno, mientras sale otra pregunta yo voy a seguir con la presentación. Otro aspecto importante es la asesoría cualificación dirigida a los centros de atención integral, madres comunitarias, hogares infantiles, padres de familia y cuidadores. En ese aspecto es que les decía que es para eso estamos como INSOR, podemos llegar directamente con los padres o también podemos hacerlo a través de los jardines, directamente con los padres, pero a través del jardín me refiero, y es que es necesario, es importante, es urgente cualificar y capacitar a los padres de familia, que el papá, darle un poquito de tranquilidad al papá también, de que el papá comprenda y entienda que no tiene por qué saber por qué es papá, ¿cierto? Claro, obviamente hay muchos papás inquietos que indagan, investigan y están tan preocupados por sus hijos que se llenan de una cantidad de conocimientos y pues eso es obviamente muy importante y muy valioso. Pero pues hay bienes de pronto no tienen la posibilidad de hacerlo y es contarle al papito qué es la lengua de señas, quién es el niño sordo, por qué la sordera, qué posibilidades educativas, cuál es el futuro de sus hijos, de manera que eso al papá le brinde la posibilidad de estar un poco más tranquilo, sobre todo de que el papá entienda la importancia de que su niño esté en un espacio donde reciba información clara, información 100% precisa y no poquito, ¿sí? Entonces el niño sordo, un poquito, démosle poquito porque como él no oye, entonces no, el niño necesita acceder a la comunicación en un 100%, como cualquier otra persona, ¿sí? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? El papá necesita entender eso, entre otros temas. Igualmente las madres comunitarias, los profesionales que trabajan en los jardines, los mismos representantes de las entidades. Yo he ido por el país y voy a algunos espacios, a entidades y muchas veces los funcionarios no conocen sobre los niños sordos, no conocen sobre la sordera. Y pues obviamente pues es un poquito preocupante, ¿no? Que no sepamos que nosotros tenemos la responsabilidad de atender a esta población, entonces es importante tenerlo en cuenta. Tenemos otra pregunta, vamos a hacer una pequeña pausa. Desde la ciudad de Ibagué nos preguntan qué apoyos brinda el INSOR si la persona sorda no es el niño sino su papá. Bueno, desde la ciudad de Ibagué preguntan qué apoyos brinda el INSOR si en este caso el niño es oyente y el papá es sordo. Apoyos directamente, el INSOR es una entidad que hace asesoría e investigación. El INSOR asesora, acompaña y orienta a secretarias de educación, instituciones educativas, es decir, va directamente a la entidad y es la entidad la que es responsable de atender las necesidades de la población sorda. En caso de, por ejemplo, de la parte laboral, entonces nos comunicamos con el SENA y como el SENA también tiene la responsabilidad de abrir los espacios de formación para las personas sordas adultas. Depende de la situación. Muchas veces nos llegan situaciones al INSOR de personas muy adultas que llegan 70, 60 años y que han estado toda la vida en sus casas y no tienen una forma de comunicarse y nos llegan al INSOR y ¿qué hacemos con el niño? ¿Ves? ¿Qué hacemos con el niño? El niño de 60, 70 años, de 40, de 50 años. Y es que es preocupante la situación porque, bueno, ¿qué pasó con esta persona que duró tanto tiempo y no recibió una educación, no tiene una lengua cómo comunicarse?
Muchas veces en ese tipo de situaciones lo que hacemos es que tratamos de vincularlos con la asociación de sordos o con los colegios, de manera que esa persona sorda, si es el caso de comunicación, conozca a otros sordos para que pueda interactuar, para que pueda conversar y como que empiece como a despertarse al mundo de la comunicación y que hay otros como yo que también es sordo y que los sordos podemos trabajar y nos podemos casar. Somos personas comunes y corrientes que usamos una lengua distinta en ese caso. En el caso de la persona adulta que requiera educación, si está en edad escolar, sea para edad escolar o para educación para adultos, también las regiones secretarias de educación tienen la responsabilidad de buscar los espacios para que estas personas cursen su bachillerato, su primaria, de manera de darles la oportunidad en esos espacios. Entonces, digamos que depende de la situación, pero claro que sí necesitan y deben tener atención. Y es responsabilidad ir directamente con las secretarías de educación y con las instituciones educativas. Por supuesto que el INSOR puede orientar, claro que sí, puede orientar, pero finalmente quien toma las decisiones son esas entidades. Pero pues es el papel de nosotros asesorarlos y orientarlos frente al tema. De la ciudad de Ibagué tenemos otra pregunta. ¿Qué entidades pueden apoyar la enseñanza de la lengua de señas colombiana para los agentes educativos de atención a la primera infancia? Una pregunta es de la ciudad de Cali, Ibagué. de Ibagué, perdón, y nos preguntan que qué entidades están, digamos, responsables o en la capacidad de enseñar lengua de señas para los agentes educativos de la primera infancia. Básicamente esa es la pregunta. Pues en las ciudades existen las asociaciones de sordos, ¿cierto? En cada ciudad está Sormeta, está Sanso, está Sorbal, depende de cada ciudad. Estas asociaciones de sordos están organizadas y tienen la posibilidad de organizar sus cursos. Muchas de ellas tienen organizados cursos y ofrecen a empresas, a entidades, y ellos lo pueden hacer a los agentes que están responsables de la atención. En INSOR también hacemos un trabajo, estamos haciendo un trabajo también de la mano con las asociaciones de sordos de estas ciudades focalizadas, sobre todo en estas ciudades focalizadas donde estamos también potenciando las asociaciones de sordos para que ellos conozcan sobre aspectos pedagógicos y didácticos, sobre la lengua de señas y también ellos pues, poco a poco se vayan potenciando como agrupación. Pero una manera de hacerlo es con las asociaciones de sordos de cada ciudad. Otra manera de hacerlo también puede ser a través del INSOR. En el INSOR también tenemos unos espacios y unos profesionales que se ocupan de este tipo de acciones. Desde Ocaña, norte de Santander, Yolima Franco nos pregunta, ¿qué es lo indicado para orientar a los docentes en el país con relación a la educación de los niños sordos ciegos? Bueno, desde Ocaña, Santander nos pregunta Yolima Franco. Y la pregunta es, ¿qué es lo indicado para la atención educativa de los niños sordos ciegos? Bueno, el tema ahí se vuelve un poquito más complejo. ¿En qué sentido? Cuando estamos hablando de los sordos, obviamente estamos hablando de toda la parte comunicativa, la parte de la lengua y todo lo que ello conlleva. Cuando estamos hablando de la población sordociega, además de la lengua, estamos hablando de restricciones de movilidad, desplazamiento y orientación, entre otros temas. Efectivamente, estos niños sordociegos deben y necesitan ser atendidos de acuerdo a sus edades, ¿cierto? De acuerdo a sus edades, escolarizados o en atención temprana, necesitan ser atendidos con los profesionales preparados para ello. Cuando hablamos de los niños hablamos de mediadores comunicativos, hablamos de guías intérpretes. Esto depende del tipo de sordoceguera que tenga el estudiante o el niño, ¿cierto? Entonces hablaremos de mediadores comunicativos, de guías intérpretes, hablaremos ya de adecuaciones en relación con el espacio para que el estudiante pueda tener su desplazamiento, su orientación, su ubicación, entre otros temas que le faciliten no solamente pues movilizarse en el espacio, sino además comunicarse a través de un sistema de comunicación que le sea a él fácil para él. Es decir, en lo que tiene que ver con sordoceguera hay muchos sistemas de comunicación, manuales, no manuales, alfabéticos y no alfabéticos. Puede haber lengua de señas táctil, puede haber el de las falanges, puede ser el de escritura en las manos. Eso depende del niño. No depende del guía intérprete, depende de qué sistema de comunicación el niño ha empezado a desarrollar. Muchas veces el niño no tiene el sistema, muchas veces es el pedagogo especializado quien empieza con el niño sordociego a generar la mejor forma de comunicación, no todas las veces, la mayor parte de las veces sí, y es el que empieza a generar con el estudiante sordociego cuál definitivamente va a ser su forma de comunicación. Entonces, efectivamente, esos niños también deben ser escolarizados y deben ser atendidos
de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al tipo de sordoceguera, de acuerdo a su sistema de comunicación, para que el niño también pues curse toda la escolaridad y sea parte de la sociedad. Desde Ibagué tenemos otra pregunta. Como agentes educativos, ¿cómo podríamos comunicarnos con los padres de familias sordos, ya que nosotros no estamos capacitados y tenemos niños oyentes con padres sordos? Bueno, hay una pregunta desde Ibagué también, donde nos plantean una pregunta, y es que en un colegio hay niños oyentes con padres sordos. La pregunta es de cómo se comunican. Pues una manera fácil de comunicarse con los padres de familia es contratando el servicio de interpretación, es decir, una persona que tenga experiencia en la prestación del servicio para que en los momentos que se requiera, reunión de padres de familia, clausuras, entrega de boletines, bueno, todo esto que sea, todas esas actividades que se hacen en los colegios, sea a través del servicio de interpretación. Sería ideal que alguien del colegio se pudiera comunicar directamente con estos papitos. Me explico, que sea la docente, pero pues entendemos que la situación a veces no es tan fácil. Pero en este caso, perdón, concretamente a través del servicio de interpretación. Bueno, mientras llegan más preguntas, retomo la presentación. Importantísimo, ya hablando de la cualificación para los diferentes agentes educativos que hacen parte de toda esta situación donde se atienden a los niños sordos, los padres de familia, las madres comunitarias, los profesionales, también la articulación con instituciones educativas, es decir, aquel jardín donde hay niños sordos que ya están cumpliendo la edad para llegar a la educación formal. ¿Cómo es compromiso y responsabilidad de ese jardín o centro de atención integral? Bueno, como se llame, preocuparse porque bueno, el niño ya cumplió la edad y necesita empezar su escolaridad. Como desde ese jardín se hacen las articulaciones necesarias para que el niño continúe o inicie pues, su etapa escolar. Entonces es importante, porque si el niño sale del jardín y no lo ubicamos, pues se nos pierde. Se va, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué pasó con este niño? Es importante tenerlo casi que en la mira para ver el proceso hasta que el niño esté escolarizado y estamos haciendo el trabajo bien, estamos articulados y estamos conversándonos con la institución educativa. Asesoría, acompañamiento y seguimiento. Entonces, tanto en la institución educativa como en los jardines de bienestar familiar, de integración social, bueno, todos esos espacios donde se atienden los menores de edad, pueden obviamente contar con la asesoría del INSOR, con el acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la atención lingüística, comunicativa, desarrollo personal, todo el tema relacionado con la atención integral del niño, pues no están solos, estamos nosotros convencidos, es nuestra tarea y nuestra responsabilidad acompañarlos a ustedes, orientarlos y sobre todo apoyarlos para que la atención que reciban los niños pues sea la que ellos merecen. Bueno, hay innegociables en la atención de las niñas y niños sordos en primera infancia desde el marco de la educación bilingüe. Es decir, hay situaciones que no se pueden negociar, no es que hagámosle el favorcito, no, es que nos toca centrarnos en estos aspectos. No tienen discusión, o sea, es que hagámoslo no, tenemos que hacerlo, si no lo hacemos, estamos fallando en el proceso. Una cosa importantísima, lo que tiene que ver con la familia, tenemos que apuntarle a la familia, tanto las entidades que somos responsables, como las familias, tenemos que trabajar articuladamente. El primer foco es la familia. Si nosotros no orientamos, si nosotros no asesoramos y no acompañamos a la familia, el proceso va a ser complicadísimo. Y también la familia tiene un trabajo y una responsabilidad grandísima frente a la atención educativa de sus hijos. Más allá de lo que un papá anhele, si es que yo no quiero que mi hijo haga muecas, por ejemplo, todavía se ve eso en el país. Yo no quiero que mi hijo haga muecas. Pues es que habría que orientar al papito sobre cuáles son, por qué las muecas, hablarle justamente lo que yo decía antes de la formación, de la cualificación, para que el papito entienda y conozca frente al tema. Entonces focalizarnos en la familia y obviamente la familia también como un actor muy, muy participativo en relación con la atención de la población sorda. Importantísimo la adquisición de una lengua. Tenemos que tener la posibilidad de que esos niños realmente adquieran una primera lengua, ¿sí? Con la cual desarrollen lenguaje, pensamiento, cognición, con la cual se constituyan como sujetos, ¿sí? Como personitas, que tengan sus derechos, que puedan usar la lengua para muchas funciones. Si no garantizamos esto en primera instancia, pues se nos complica un poco el tema, bastante, sobre todo para los niños, porque finalmente
son ellos los que están requiriendo la atención y son ellos los que necesitan desarrollar todos esos aspectos. Y obviamente para que haya adquisición de una primera lengua necesitamos diagnosticarlos, identificarlos a tiempo. La posibilidad que ellos actúen con pares significativos, es decir, con otros niños de su misma edad que ya tengan lengua de señas o que con adultos sordos oyentes que utilicen la lengua de señas de manera proficiente, de manera discursiva, ¿sí? Con los cuales interactuar, con los cuales comunicarse, con los cuales jugar, conversar. Es decir, una comunicación efectiva que no sea solamente en una dirección, sino que sea en ambas direcciones, que le posibilite al niño a través de esto ir ampliando sus esquemas conceptuales, ¿cierto? Ir construyendo unas hipótesis, una visión de mundo como niño, obviamente, que le va a garantizar que cuando el niño llega a la escolaridad va a llegar preparado para ello. Como cuando un niño oyente llega a la escuela, un niño oyente llega a la escuela usando su español oral, ¿cierto? Un niño oyente, conversando, preguntando, sabe muchas cosas que el niño sordo todavía no las sabe porque nadie se las contó, porque no tiene la posibilidad de comunicarse con él. Vínculos afectivos. Esto de los vínculos afectivos es de llamar la atención y es como el niño sordo realmente con su familia, qué tipo de vínculo tiene. El vínculo del pesar, el vínculo de la sobreprotección o el vínculo de que él es mi hijo y es capaz y es inteligente y lo voy a ayudar y vamos a seguir los dos adelante. Creo que es importante para cualquier niño, absolutamente para cualquier niño, pero obviamente me siento en los niños sordos y es esa posibilidad del niño sentirse amado, sentirse protegido, sentirse querido, ¿cierto? Tanto en el espacio de la familia como en el espacio donde está siendo atendido, de ser respetado en su condición de niño sordo, en su respeto por su lengua, en sus formas particulares de ser y de pensar como un niño sordo, que es importante tenerlo en cuenta. Ambientes de interacción significativos. Cuando yo hablo de ambientes de interacción significativos hablo de muchas cosas, no solamente de que el salón esté bonito y lleno de carteleras y dibujitos. Claro, es bonito y es importante porque hace parte de la estética cuando tiene una función lingüística y pedagógica y también de interacciones con otros, ¿sí? Y en ambientes donde haya la posibilidad de preguntar, la posibilidad de jugar, la posibilidad de decir no me gusta, no quiero, no lo comparto, estoy en desacuerdo. Esa comunicación que finalmente lo que al niño lo va a enriquecer y lo va a ir proyectando como un ser comunicativo, ¿cierto? No un ser que comunica, no, un ser que se comunica y que cuando se comunica recibe interacción, recibe retroalimentación, ¿cierto? Es corregido o le apoyan o le recoge sus producciones, ¿sí? No que no, esa seña no se la corrijo, no, ¿cómo le corrijo? Entre comillas el corrijo, cómo le devuelvo, cómo le retroalimento, cómo hago que el niño haga parte de la comunicación y él sienta que lo que él está diciendo es importante, más allá de que el niño esté diciendo una cosa que pronto a mí como adulto no me parezca, pero finalmente él es un niño, es mi responsabilidad orientarlo, guiarlo, recogerle, para que en la dinámica de la comunicación el niño vaya entendiendo los roles de quien interactúa, ¿cierto? La identidad, importantísimo el tema de la identidad, y es que desde pequeño el niño se identifique, se sienta tranquilo, se sienta feliz, se sienta, soy sordo, no soy enfermo, no me hace falta la oreja, no soy sordo, soy inteligente, puedo estudiar, puedo ser un adulto, proyectarme como un adulto, puedo hacer muchas cosas, pero eso se va construyendo desde que el niño es pequeño. ¿Y cómo se construye? Cuando hay interacciones con sordos, cuando hay posibilidades de que él se vea como un ser inteligente, como un ser que produce, cuando digo produce me refiero a que produce cuestiones simbólicas importantes y significativas que hacen que él refleje lo que él es como niño, como poco a poco él va construyendo su identidad y también respetándose y asumiéndose como sordo y entendiendo que en el mundo está lleno, también hay oyentes y que también hay que respetarlos y que tenemos identidad. Obviamente esto no lo estamos haciendo, podemos hablar de un niño de 5 años, pero poco a poco se van dando esos elementos, todos a través de situaciones que realmente el niño pueda ir interiorizando de una manera natural o de pronto a veces explicada frente a lo que se es como sordo y como oyente en determinado contexto. Y una vez más, y lo repito y vuelvo y lo repito, es importante que centralicemos a los niños sordos para ser atendidos, a los niños sordos de primera infancia, donde haya la posibilidad de que compartan con otros niños, con jardineras o con docentes, con modelos lingüísticos, depende de la edad, depende de donde el niño vaya a ser atendido, y que haya espacios donde haya más población sorda, no uno, porque es que yo no construyo identidad
Yo no construyo identidad interactuando con una persona, yo construyo identidad cuando hay varios diferentes estilos, diferentes formas de pensar, de vivir, de comunicarse, y eso me muestra a mí la singularidad y las particularidades de los que me rodean, y a través de ello yo puedo ir poco a poco, a medida que voy creciendo, generando una identidad como sordo. Vamos a hacer un pequeño cambio de intérprete, de servicio, y ya seguimos. Bueno, entonces vamos a tomar una pequeña pausa, unos 5 minuticos, a organizar algunas preguntas que nos están planteando y ya regresamos con ustedes. Espero que me hagan muchas preguntas. Aquí estoy con mucho gusto para dar las respuestas que tengan lugar.
Entonces retomamos la pequeña pausa y volvemos con el tema de innegociables en la atención de las niñas y niños sordos en primera infancia desde el marco de la educación bilingüe. Entonces, para recordarles, hablamos de la adquisición temprana de una primera lengua como uno de los aspectos relevantes, innegociables, o sea, fundamental. En lo que tiene que ver con los pares significativos, hablando pues obviamente de la interacción comunicativa, los vínculos afectivos, los ambientes de interacción también significativos, la identidad, los espacios centralizados y como un último innegociable pues la familia, ¿cierto? Y es cómo podemos trabajar con la familia y cómo la familia también se compromete para que la atención de ese niño pues llegue, digamos, a un final feliz y un final que le permita al estudiante pues tener su desarrollo lingüístico comunicativo, es decir, como un ser humano que se proyecta y puede construir conocimiento y estar en cualquier espacio de aprendizaje. Bueno, básicamente esta es digamos que un pequeño abrebocas en la relación con la atención de la primera infancia. Pues obviamente desde el INSOR estamos dispuestos, disponibles, atendiendo las solicitudes que ustedes nos quieran hacer para hacerles acompañamiento, para hacer asesoría en todo el tema relacionado con la atención de la primera infancia, con la cualificación de los agentes educativos, con la organización de las propuestas, de los espacios que respondan a las necesidades de esta población. Entonces, como INSOR, recuerden, estamos pendientes y esperando, pues obviamente, recibir muchas invitaciones de ustedes, muchas preguntas, muchas inquietudes frente al tema de la primera infancia. Vamos a seguir haciendo estos espacios, algunos presenciales en las regiones, otros en Bogotá o otros por Skype, de manera que poco a poco todos estemos como sintonizados frente al tema y asumamos la responsabilidad que tenemos cada uno desde donde nos toca y de acuerdo a nuestra función. Pero finalmente siempre apuntando a la atención de los niños sordos. Tenemos varias preguntas en fila, vamos a ir contestando una a una, entonces me permiten un segundito mientras me pasan la pregunta. Desde Cali preguntan qué actividades se pueden tener en cuenta para trabajar con niños y niñas con problemas de audición. Bueno, desde Cali hay una pregunta donde nos indican que qué actividades hay que tener en cuenta para trabajar con niños con problemas de audición. Entiendo que me están hablando de niños sordos y de actividades, me imagino que de actividades pedagógicas. Si estamos hablando de actividades pedagógicas, estamos en el contexto de la educación básica primaria, pues depende del enfoque de trabajo que tengan, depende de la estrategia metodológica que tengan en la institución educativa y sobre todo la docente en el aula. Actividades hay muchísimas, ¿cierto? Pero esas actividades también deben responder a procesos que se estén desarrollando con los niños. Deben ser actividades obviamente planeadas lingüística y pedagógicamente pensando en el proceso que llevan los estudiantes. No le podría decir darles aquí una lista de 1530 o de 10 actividades para hacerlo, porque todo esto debe responder a la planeación, a la estrategia metodológica, al proceso que vienen adelantando, a la forma de trabajo que tiene el aula la docente para poder decir qué actividades se pueden desarrollar. Depende de, obviamente, actividades que tengan que ver con el desarrollo lingüístico de los estudiantes, es decir, que no estemos superando casi que el uso de la lengua de señas de los niños cuando de repente tampoco por debajo, ¿cierto? La idea es ponerle retos al estudiante, pero retos también que sean posibles. En lo que tiene que ver con lo lingüístico, con lo pedagógico, pues obviamente dependerá del proceso que lleve, en este caso la docente en el aula, de la forma en que desarrolle, de la forma en que ponga en escena el conocimiento, si es a través de una clase magistral, si es a través de proyectos pedagógicos. Entonces pues eso depende, no podría decir enumerar el tipo de actividades que hacen, sino que tendría que ir amarrado y articulado a este proceso que está desarrollándose dentro del aula con los estudiantes. Listo. De la ciudad de Bucaramanga, ¿cómo debe ser, la atención de un niño sordo con implante coclear sin lengua para interactuar con su familia y además que ésta no quiere que él aprenda lengua de señas colombiana? Bueno, desde Bucaramanga nos hacen una pregunta interesante y al mismo tiempo compleja, ¿no? Y es que cómo se debe trabajar con un niño con implante que no tiene lengua y que además su familia no quiere que el niño aprenda lengua de señas colombiana. Pues es bastante complejo porque cómo se trabaja pedagógicamente, hablando, como la práctica pedagógica diaria, se requiere de una lengua, ¿sí? A través de la lengua se vehiculiza el conocimiento, se construye conocimientos, se plantean preguntas, instrucciones, se argumenta, se explica, se describe.
Y si no hay una lengua con la cual el niño se pueda interactuar, además se haga entender y entienda con el que está interactuando, pues complejísimo. Creo que es imposible hacerlo, ¿cierto? Lastimosamente este niño pues está perdiendo bastante tiempo, no sé qué edad tiene, no sé en qué condiciones está, hace cuánto le hicieron el implante, o sea, no tengo conocimiento específico frente a la situación, viéndola desde muy afuera y de una manera muy general, pero realmente el estudiante se está viendo afectado. Que la familia no quiera que el niño aprenda lengua de señas, pues creo que es necesario trabajar con la familia, es muy importante trabajar con la familia, orientarlos frente al tema. Más allá el implante está hecho, ¿cierto? El implante ya el niño lo está utilizando. Seguramente el implante le va a permitir, si hay un trabajo de rehabilitación sistemático, organizado, permanente y juicioso, es posible que el niño desarrolle habilidades orales para su comunicación cotidiana. La pregunta es, ¿esas habilidades orales que el niño tenga o que vaya a desarrollar le van a permitir construir conocimiento, le van a permitir desenvolverse en un aula de clase? Son preguntas que se plantean y que es importante también orientar a los padres frente al tema. Más allá de que los papitos no quieran, pues es comprensible y es entendible, pero creo que es importante trabajar con ellos directamente. No para que el niño no use el implante, porque qué mejor que un niño hable inglés, español, francés, italiano, ¿cierto? Pero simplemente habrá una lengua que domina ese niño y que esa lengua le permitirá ser usada para todas las funciones y sobre todo que le permitirá ser feliz y le permitirá comunicarse, y le permitirá decir lo que siente, lo que le gusta, lo que no le gusta, le permitirá hacer eso, un niño. Entonces creo que es un tema complejo y la recomendación mía es hay que trabajar con los papitos, hay que trabajar con los papitos por el bien del estudiante y no con eso estoy diciendo entonces que no se siga un trabajo que se venga haciendo con lo que tiene que ver con rehabilitación del implante, no, por supuesto que no es el tema, pero sí hay que tomar decisiones frente a que en este momento la necesidad de que el niño realmente tenga apropiada una lengua y sobre todo que esa lengua le permita al estudiante ser parte de un proceso de educación donde él sea un partícipe activo en la construcción de su conocimiento y su formación como ser humano, como ciudadano, donde lo prepare para la vida, no solamente en los contenidos de las áreas del plan de estudio, sino él como personita, como adulto que va a ser. Entonces creo que la recomendación es que hay que hablar bastante con los papitos para también para darles un poco de tranquilidad y también que puedan tomar una decisión, porque aquí lo importante en este momento es el estudiante. Desde Barranquilla preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una pareja de personas sordas tengan un hijo sordo? Desde Barranquilla me hacen una pregunta y es que qué probabilidad hay de que una pareja de sordos tenga eh, un hijo sordo. Pues realmente no, 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 no tengo conocimiento, digamos, médicos, ni he hecho investigaciones frente al tema, ni conozco investigaciones frente al tema. La respondo desde lo que he vivido como profesional y como persona. Por lo general, se ven más los hijos sordos en parejas oyentes. Las parejas sordos realmente muy pocas tienen hijos sordos. No puedo hacer una explicación de tipo científico y de tipo médico porque pues no es el tema que yo manejo y eso también depende de la familia, depende si es una sordera hereditaria. Hay familias donde hay bastantes personas sordas y oyentes y resulta que los hijos sordos los tienen son los oyentes y los sordos tienen hijos, perdón, los oyentes tienen hijos sordos y los sordos tienen hijos oyentes, entonces eso es relativo, pero realmente no tengo como el argumento así médico y para poder responder la pregunta. Desde Barranquilla nos preguntan cuáles son las señales de alarma para identificar a un niño sordo dentro del aula de clase. Señales de alarma pueden ser varias. Si estamos hablando de un niño que está en un espacio de oyentes, un niño que sea un poco retraído, un niño que esté siempre solitario, que de pronto no participe en clase, que no atienda llamados de la docente, que no atienda ruidos fuertes, por hablar de algunas así cosas básicas, esa puede ser una manera, o que sea un niño que en la hora de descanso no interactúa con nadie, no conversa con nadie, que solamente señala con el dedito absolutamente todo. Creo que ahí ya es una de alarma para algo está pasando con la audición del niño. Digamos que son las primeras alarmas que pueden identificar y nos pueden dar pie para pensar que el niño posiblemente tenga una pérdida auditiva.
Listo, nos hacen otra pregunta desde Barranquilla. Preguntan si la ley para practicar al recién nacido las pruebas audiológicas, los tamizajes auditivos, ya está aprobada. Bueno, nos preguntan desde Barranquilla si la ley para realizar tamizajes auditivos a los niños recién nacidos está aprobada. Tengo entendido que es una ley que aprobaron hace poco, después de mucha lucha, porque el niño nace y tiene todo completico, entonces no hay nada sospechoso, que nada que le falte al niño, y creo que es una de las grandes luchas que se ha dado en este país, es que aprobaran este examen, y efectivamente el examen creo que hace poco lo aprobaron para que se les practique esta prueba a los niños y identifique la sordera a tiempo. Viene otra pregunta, entonces vamos a esperar un momentico. Si hay otra pregunta. Mientras hacen la pregunta, quisiera sobre todo agradecerles a ustedes por haberme acompañado durante estas 2 horas. Espero haber sido lo suficientemente clara. Espero recibir muchos comunicados, muchas llamadas. Si necesitan de nuestro apoyo, de nuestra orientación, de nuestra asesoría, recuerden que el INSOR está acá para atenderlos a ustedes, para atender sus necesidades en el tema de la atención de los niños sordos de primera infancia. En el último pantallazo nos pueden escribir a la página de INSOR, www.insor.go.co. También nos pueden escribir a gestioneducativa@insor.go.co. Con mucho gusto estaremos pendientes para atender a sus necesidades, a sus inquietudes. Al parecer ya no hay más preguntas, entonces no me queda más que decirles que ojalá en otra próxima oportunidad nos veamos. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde. Recuerden que les habló Mariana Cárdenas, funcionaria del Instituto Nacional para Sordos INSOR. Muchas gracias.